Y José Gallardo, ministro de Transporte y Comunicaciones, ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy día en esta sesión así repentina. Y lo recibimos con un aplauso. José, buenas tardes. Buenas noches. Señor Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE. Señora Elena Conterno, presidenta de este CADE Ejecutivo 2015. Señor Fernando Sillonis, gobernador regional de Ica. Señor alcalde de Paracas, Miguel Castillo. Distinguidos cadeístas, muy agradecido con esta oportunidad de estar entre ustedes para poder explicar la situación del sector transportes y comunicaciones. En el sector transportes y comunicaciones, el gobierno se propuso, cuando empezó esta administración, desarrollar algunos proyectos que consideró esenciales en el camino de nuestro país al desarrollo. Se propuso, por ejemplo, el gobierno dar el gran salto en lo que es la infraestructura vial en el pavimentado de las carreteras. En el año 2011, el 53% de las carreteras nacionales estaban en una situación de ser asfaltadas o pavimentadas, más de 12.000 kilómetros. El gobierno dijo, quiero llegar al 85%, y eso era aproximarse a los 20.000 kilómetros más o menos de los 23.072 que tenía la red vial nacional en ese entonces. El gobierno también dijo, para impulsar la inclusión digital, vamos a desarrollar un proyecto que es la red dorsal de fibra óptica, llevar internet de alta velocidad a cada capital de provincias. También se propuso el gobierno en ese entonces consolidar la red de metros y para ello el proyecto de la línea 2 y el ramal de la línea 4 se sumaron al portafolio de proyectos del sector. Con el transcurrir del tiempo y con la llegada de ministros como Jaime Saavedra, como Piero Ghezzi, entre otros, se fueron aportando algunas ideas para que en el sector que desarrolla la infraestructura se tomase en cuenta las ideas que tenía el ministro Saavedra, por ejemplo, para la educación, o en la diversificación productiva, para el caso de Produce, entre otras ideas. Entonces, fue madurando un modelo que tuviese más bien un énfasis regional. Y es en eso en lo que nosotros estamos actualmente, una mezcla de esos objetivos que se propuso el gobierno al comienzo, pero luego darle una mayor importancia a estas ideas de educación o salud, como mencionó Midori de Javich, o diversificación productiva. Y eso nos ha dado como resultado una visión regional. Para nosotros en el gobierno, y un poco para comentar en lo que estamos, Piura es un excelente ejemplo de lo que quisiéramos en transportes y comunicaciones para nuestro país. En esta gráfica lo que podemos ver es el mapa de la infraestructura vial de Piura. Allí ustedes van a encontrar una gran carretera longitudinal que aparece viniendo desde el norte, desde la zona de Talara a Sullana, luego a Piura y luego continúa hacia el sur, hacia Chiclayo. Eso es en la parte baja de la costa y luego se ve una carretera longitudinal paralela en la parte alta de Piura. Esa es la longitudinal de la Sierra del Perú, que naciendo en la frontera con Ecuador, parte hacia el sur y llega a Desaguadero. Estas dos carreteras son carreteras troncales que nos sirven para desarrollar la idea de diversificación productiva. Se ve en este gráfico, me hubiese gustado tener un puntero para poder señalarlo mejor,
carreteras como la de Piura-La Obrilla, que sale en azul desde Piura, y la carretera que sale desde Sullana hacia el Papayo. ¿Cuál es la idea? Unir los grandes centros productores por vías asfaltadas a los grandes mercados. Del Papayo nos vamos a Sullana y en una doble calzada para reducir costos logísticos a Piura. Y en Piura, para pasar, tenemos un gran evitamiento, intercambios viales que nos llevan también en una carretera de doble calzada en construcción actualmente al puerto de Paita. Entonces, lo que se busca es que los centros con un potencial agroexportador se vinculen directamente hacia el puerto. Pero Piura también es un buen ejemplo por lo que pasa en la parte alta. La gran longitudinal de Piura une a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, que antes no tenían este tipo de infraestructura. Se les une con ese corredor longitudinal y luego lo que hacemos es construir las carreteras que unen estas dos longitudinales. En el caso de Piura, y eso es parte de la agenda que todavía tenemos pendientes, la carretera de Paimas a Ayabaca y la carretera que le llaman la Andino Central, que va por Pacaipampa a esa longitudinal. De esta manera, los productores de la parte alta también quedan conectados con el puerto de Paita. Pero Piura es interesante porque teniendo dos aeropuertos concesionados, también tiene una zona turística. Y entonces allí se ve en la costa una carretera que va a empezar en el 2016, que es la Costanera. Utilizando los aeropuertos podemos explotar más el potencial turístico si hacemos carreteras como la Costanera. Este tipo de obra en otras regiones tiene otros nombres, pero es la idea. Puertos, aeropuertos, carreteras de penetración, carreteras estructurantes, todas conectadas, buscando que reducir los costos turísticos. En Ica, por ejemplo, el equivalente a estas carreteras que unen la longitudinal de la costa con las longitudinales de la sierra serán las carreteras de Palpa, Huancazancos, Cangallo, por ejemplo, que tenemos desde Palpa, o Ica, Los Molinos, Huaytará, que se está construyendo actualmente, o Chincha, Villa de Arma, Plaza Pata, para llegar a Huancavelica y otras carreteras de ese tipo. En lo que es telecomunicaciones, la red regional para tener internet de alta velocidad en cada capital de distrito y en más de 300 localidades de Piura es, digamos, el equivalente a lo que se está haciendo en la red vial en la parte de telecomunicaciones. Lo que tenemos en este gráfico es esa red regional que, como ustedes ven, replica de alguna manera la red vial, pero entonces por allí van a ir estas redes de internet de alta velocidad que nos van a permitir crear opciones de desarrollo en pueblos, localidades, donde posiblemente, sin estos proyectos, probablemente hubiesen pasado 20 años para que pueda llegar infraestructura de esta calidad. Entonces, si queremos esto en cada región, lo que debemos hacer es desarrollar algunos proyectos con idea nacional. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer en la Panamericana? ¿Qué estamos haciendo en la Panamericana? Lo que estamos haciendo en la Panamericana es tratar de terminar de concesionarla. Tenemos dos tramos de la Panamericana que no están en concesión, desde Sullana a la frontera con Ecuador y desde Ica hasta Desvío Quilca, en Arequipa. El gobierno tiene un proyecto para cada uno de estos tramos. Terminada la concesión de la Panamericana, podemos ir consolidando el otro proyecto que ya está en curso, que es tener dobles calzadas en la costa. Dobles calzadas que son parte del esfuerzo logístico, pero también parte de la estrategia de seguridad vial. A fines del año 2016 vamos a tener una gran autopista entre Ica y Trujillo. Actualmente hay 5 tramos en construcción que nos van a permitir tener esta gran carretera. Y se irán añadiendo en los siguientes años en los tramos concesionados
Otros segmentos: Icapalpa, Sullana Máncora, Tumbes Arumilla y, por supuesto, Trujillo Chiclayo. En el caso de la longitudinal de la sierra, otro elemento central de la estrategia, esta es una carretera espejo de la Panamericana que lo que busca es replicar las condiciones de infraestructura en la sierra, ¿no? Las condiciones de infraestructura que tuvo la costa, de tal manera que esta es una estructura vial que tiene que ser fortalecida. El objetivo del gobierno, que ya concesionó el tramo 2, es concesionar el tramo 4 en azul, esto será en el año 2016, y luego continuar con el tramo 5. Por lo tanto, la longitudinal de la sierra no solo será una carretera de 3.000 kilómetros pavimentada, sino también en gran medida concesionada. Entonces, estas dos grandes carreteras nos van a ir permitiendo en el ámbito regional estructurarnos para ir replicando el modelo que tenemos en Piura. Por supuesto que en nuestro país es también importante la tercera longitudinal, ¿no? Y esto tiene que ver con el proyecto, esta visión que tuvo el presidente Fernando Belaúnde, ¿no? Que es desarrollar la selva a través de este eje. Hoy día en el Perú estamos licitando importantes tramos de esta carretera marginal. Pero para nuestro esfuerzo de diversificación productiva es necesario también cambiar lo que tenemos en puertos. Somos hoy día un país de 3, 4 o 5 puertos concesionados. 3 realmente en operación, en el sur Matarani, Paita, Callao. Necesitamos pasar a ser un país de 8 puertos concesionados. Entonces, Callao, Paita, Matarani serán acompañados por los proyectos que aparecen allí. Algunos ya concesionados el año pasado, el Puerto General San Martín en Pisco, también anterior a eso el puerto de Yurimaguas, y seguirán Chimbote, seguirá Hilo y seguirá Salaberry. Vamos a pasar en el año 2016 a ser un país de 8 puertos concesionados. La ministra Magali Silva ya nos dijo, ¿no? Ya nos contó que el primer efecto que hemos tenido en Pisco para un primer embarque de contenedores refrigerados es una reducción de $500 por contenedor. Esto es algo que ha pasado en los días que nos han precedido. Y eso es lo que queremos a lo largo de toda la costa, que cada zona agroexportadora tenga un puerto que le reduzca a los exportadores, a los emprendedores, sus costos logísticos. En el tema de aeropuertos, a lo que vamos después de haber empezado ya el proyecto de Chinchero, que es un aeropuerto que nos va a permitir recibir 6 millones de pasajeros en su máxima demanda en el Cusco, vamos a pasar a concesionar el tercer grupo de aeropuertos, Huánuco, Jaén y Jauja. Aeropuertos en los cuales va a haber inversión antes de ser concesionados para hacerlos más atractivos. Por supuesto que en el primer grupo de aeropuertos, después del aeropuerto de Pisco, que está prácticamente acabado, van a seguir grandes inversiones en la parte de Piura y Chiclayo. También se nos viene para el aeropuerto Jorge Chávez inversiones sustantivas con la segunda pista y el terminal central. Lo mismo en los aeropuertos andinos del sur. La Amazonía ha tenido para el gobierno también un lugar muy especial. El proyecto de hidrovías, que pasó la etapa de la consulta previa, sale nuevamente a su concesión. Y digo nuevamente porque en algún momento fue detenido precisamente para que pase la consulta previa. Una vez que tengamos las hidrovías concesionadas, ¿qué vamos a observar en estos grandes ríos de la selva? Ferries. ¿Dónde es peor el servicio de transporte en el Perú hoy día? En la selva, en la Amazonía. Vamos a tener en el primer trimestre del año 2016 el primer ferry.
que nos va a llevar de Iquitos a Santa Rosa, en la frontera con Brasil y Colombia. Y posteriormente vendrán los otros tramos, a Pucallpa, de Iquitos a Pucallpa, de Iquitos a Yurimaguas, a Saramiriza. Y entonces los ríos, ahora con el proyecto de hidrovías, se van a convertir en grandes vías por las cuales vamos a pasar grandes también navíos para un transporte de pasajeros más seguro y, por supuesto, transporte de carga también más adecuado para seguir reduciendo los costos logísticos. Lima, como ha explicado bien Gonzalo Ferraro, es también un reto para el transporte. La competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que ver con el transporte masivo. Y entonces aquí está el diseño de las líneas del metro. Ya tenemos la línea 2, pero con la línea 1, la línea 2 y la línea 3 en estudios para concesión en el año 2016, en realidad estamos en posibilidad de pensar ya en una Lima más organizada. En particular, como se ve acá, en la zona central de Lima, por donde está el Mali y donde se cruzan las líneas 2 y 3 y por donde pasa el metropolitano, vamos a tener la gran estación central, que se va a unir con líneas del metro, con las puertas norte, sur y este, y también con lo que puede ser la puerta oeste en el Callao. Estas puertas en Ate, en Lurín y en la zona de Piedras Gordas, lo que nos dan es la posibilidad de empezar desde allí trenes de cercanía que van a salir hacia Chincha, hacia Huacho y el de la puerta este, naturalmente, hacia Chosica y con el túnel trasandino hacia Huancayo. Entonces, Lima también es un reto para el sector transporte y estamos avanzando en la construcción de este proyecto. Pero probablemente el proyecto que menos ha llamado la atención y probablemente sea el proyecto más importante que tengamos es la construcción de la red dorsal de fibra óptica y las redes regionales. Lo que tenemos en esta diapositiva es cuál era la situación de la Internet de alta velocidad en el año 2011. Lo que teníamos era básicamente condiciones a lo largo del eje de la Panamericana en la costa y luego algunas subidas. Con la red dorsal de fibra óptica y 21 proyectos regionales, como el de Piura, lo que vamos a tener es la capilaridad que aparece en el mapa de la derecha. Teleeducación, telesalud, trabajo y muchos proyectos de desarrollo solo son posibles si construimos estas redes de fibra óptica. Si no tenemos estas redes y tenemos el mapa vacío del lado izquierdo, lo que va a ocurrir es que la sociedad que nuestros proyectos de telecomunicaciones no queden truncos. Entonces, en este mapa se contrasta claramente las dos posibilidades que puede tener nuestro país en cuanto a construir la sociedad de la información o no hacerlo. Quiero finalmente decir que así como estamos buscando que impulsar estos proyectos, también ha habido una agenda muy agresiva de trabajar con los proyectos que ya habían empezado. Desde julio del año 2014 a la fecha, se han resuelto una cantidad importante de adendas que han reactivado la inversión en proyectos. A la fecha, 20.000 millones de inversión han sido destrabados en poco más de un año. Tenemos en cartera otro grupo de adendas que nos van a permitir seguir añadiendo inversión para los siguientes años. Estos son las concesiones que tenemos en la última etapa y finalmente un conjunto también de adendas que nos van a traer probablemente más de 4.000 millones adicionales si las resolvemos en un horizonte de tiempo corto. Entonces, entre proyectos que nos permitan materializar esta visión de desarrollo regional, proyectos nuevos y proyectos ya existentes que se reaniman
a partir de la solución de los problemas que tienen los concesionarios, creo que estamos llegando hacia la final de la administración con avances que nos van a permitir en la siguiente etapa seguramente seguir progresando. Algunas estadísticas para terminar. En el caso de doble calzadas, ¿no?, que habíamos mencionado, hemos dado el salto de tener casi 400 kilómetros en el año 2011 a poco más de 1.100 kilómetros en el año 2016. Ese es el gran salto en doble calzadas, pero además están empezando otros proyectos, como la autopista Puno-Juliaca, Matarani-Mollendo, Tacna-La Concordia, ¿no?, y otros que sumados hay unos 411 kilómetros que vendrán en el año 2017. La red vial nacional, como les comenté, pasará de tener 12.500 kilómetros de red pavimentada a casi 20.000. Pero con los 30 grandes proyectos que han salido a licitación, ¿no?, en los últimos meses, vamos a dejar encargados casi 3.000 kilómetros más, ¿no?, en adición a la meta que nos habíamos propuesto. Quiero enfatizar también que esos 30 proyectos concentrados en un espacio de tiempo corto son el esfuerzo más grande que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo que es el monto de proyectos. La red dorsal nos va a añadir 13.500 kilómetros de fibra óptica y las redes regionales, 4 de ellas ya adjudicadas, nos van a permitir otros 5.200 kilómetros de fibra óptica. Pero a fines del año 2015, en este mes de diciembre, vamos a adjudicar 4 proyectos más que seguirán otros 3 en el primer semestre del 2016 y allí tenemos otros 10.000 kilómetros que, aunque no se terminen, se van a dejar en construcción. En los puertos concesionados, ya les dije, pasaremos de 3 a 8. La capacidad de carga que tenemos en vagones, en la problemática que había señalado Gonzalo, estamos pasando de 30 a 125 coches con línea 1, pero con la ampliación de línea 1 y la primera etapa de línea 2, vamos a llegar a 528 coches de capacidad, ¿no? Esto de acá nos va dando una idea de cómo las líneas del metro, ¿no?, son la manera que tenemos de ir resolviendo el problema del transporte en Lima. En transporte aéreo hemos pasado rápidamente de tener 11.9 millones de pasajeros a 16 millones y medio a comienzos del año 2016. Esto de acá es un salto muy importante porque también el transporte nacional, los pasajeros de las rutas nacionales, ahora ya pasaron al transporte internacional. La frecuencia de viajes también está volando. Solo en el último año hemos pasado de 601 vuelos semanales a 799, ¿no? Esto nos da una idea de lo importante que es la inversión en las infraestructuras de telecomunicaciones. En adendas tenemos 25 adendas que en total, si logramos terminar esto, vamos a tener 27.000 millones de inversión para el año 2016 y los años que siguen. En la agenda de puentes, para terminar, vamos a construir 1.000 para este periodo, pero que quisiéramos dejar otros 400 proyectos para los siguientes años, ¿no? Una línea de ferry funcionando y otras 3 en diseño. En lo que son las redes viales, hay que pasar a tener una estrategia de seguridad vial. Y es por eso que los sitios de descanso, los sistemas de cámara y otros elementos de seguridad vial tienen que irse incorporando a las redes viales. Vamos a dejar una, pero preparándonos para tener otras 4 redes viales también con estas estrategias de seguridad vial. Por supuesto, en la zona de la Amazonía, Integración Amazónica, un proyecto que une las capitales, ¿no?, los grandes aeropuertos en las regiones de la selva, con pequeños aeródromos en zonas aisladas, con vuelos comerciales regulares. Vamos a dejar 4 en funcionamiento y 1 en diseño. Quiero terminar diciendo que
nosotros en el gobierno tenemos como objetivo siempre tratar de tener mejores políticas públicas. Sé que en esta relación público-privada, y como han señalado Gonzalo, Pepe, Midori en algún momento, en la presentación anterior, siempre hay discrepancias. Pero en el gobierno existe una absoluta confianza en el sector privado. No hay un solo proyecto del sector transportes y comunicaciones que hagamos de una manera pública. Todos son con concesionarios o con contratistas privados. Entonces, para nosotros es más bien una satisfacción ver la constante apuesta que tiene el sector privado en nuestros proyectos. Y eso nos ha llevado a seguir diseñando proyectos. 30 proyectos solamente en la parte de infraestructura vial para los últimos meses del 2015 y los primeros meses del 2016 dicen, junto con un presupuesto histórico de más de 10.000 millones en el sector transportes y comunicaciones, de que en el gobierno seguramente seguimos confiando y muchísimo en el sector privado. Desde las reformas estructurales creo que nuestro país ha emprendido un camino en el cual el sector privado es artífice de los logros más importantes que tenemos. Las políticas públicas tienen que pensarse para facilitarle las cosas, las inversiones a los emprendedores, que son los que se llevan el gran esfuerzo en el camino al desarrollo. Seguramente si tenemos dificultades, lo que tenemos que tener es persistencia para ir resolviéndolas, para seguir comunicándonos y seguramente para ir ajustando las políticas públicas de tal manera que cada día seamos mejor. Creo que la experiencia que tiene la economía peruana en más de 2 décadas nos dice que ha habido momentos donde la política pública ha tenido que ser reajustada, pero eso de allí solo indica que es lo necesario para seguir mejorando. Y nuestro país ha dado esos pasos. Nosotros estamos bastante confiados de que eso va a continuar. Creemos que la situación en la que está la economía peruana es adecuada para seguir apostando por nuevas etapas. Creo que se deja una infraestructura que puede acompañar y muy bien los esfuerzos que están haciendo los gobernadores regionales, que están haciendo los emprendedores en cada una de las zonas del país. Así que creo que hay que persistir en esta comunicación, en la solución de los problemas que encontremos. Esa es la fórmula que ha tenido nuestra economía en las 2 últimas décadas y esa es la que tenemos, por lo tanto, que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro José Gallardo. Y 2 noticias antes de irnos.